marzo del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Paola Vintimilla, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano. Tras el audio difundido del presidente de la Asamblea, José Serrano, y el ex contralor Carlos Follit, prófugo de la justicia, hablan de bajarse al fiscal. Los votos del PSC abonaron para salvar a Serrano del pedido de renuncia propuesta por Creo. Las nuevas mayorías móviles de sus resultados lo vamos a analizar. Y además, Mauricio Proaño, asambleísta de la Revolución Ciudadana. El correísmo ahora es minoría en la Asamblea. Analizamos el pedido para que renuncie José Serrano a la presidencia del Legislativo y ante el bloqueo de esa posibilidad, se espera que Serrano y el fiscal Carlos Baca comparezcan ante el Pleno. Luego, conversamos sobre la reestructuración de autoridades legislativas que proponen, lo analizamos. Y Guillermo Celi, asambleísta nacional de Suma, para hablar sobre los votos de Suma que salvaron al presidente de la Asamblea de la moción para pedirle que renuncie. ¿Es Suma oposición al gobierno? Temas que vamos a analizar de inmediato con nuestros invitados. Social Cristianos y Suma niegan que exista un acuerdo con Alianza País para salvar la presidencia de José Serrano en el Legislativo. Sus votos, sin embargo, evitaron un cambio del orden del día en el que se analizaba pedirle la renuncia. Solo Creo y el correísmo apoyaron esa moción. Parecía impensable, pero el correísmo votó con Creo, sus rivales por naturaleza, buscando que la Asamblea analice pedirle la renuncia a su titular, José Serrano. Pero en otro hecho no frecuente, los socialcristianos votaron con Alianza País para decirle no a esa propuesta. Serrano hace una lectura de eso. Fue un ejemplo fundamental de una mayoría de asambleístas que vamos por la institucionalidad. Pero en el socialcristianismo niegan acuerdos para una nueva mayoría y explican su posición. Las renuncias, más allá de pedirse, proceden si hay dignidad y decencia. Y está claro que el presidente de la Asamblea no la ha tenido frente a los... ni dar un paso al costado. Pero tampoco podemos caer en un extremo de generar el caos que quiere originar el que está en Bélgica aplaudiendo. Y coinciden con Alianza País en que será luego de la comparecencia ante el Pleno, tanto de Serrano como de Baca, cuando se tomen decisiones. En el oficialismo no garantizan un respaldo irrestricto a su coideario. No se descarta que se pida la renuncia del presidente si es que existen las motivaciones. Es que quedan muchas posibilidades, todo va a depender del fundamento, de la veracidad que el Pleno pueda determinar en cuanto a las ponencias. En Creo, sin embargo, se muestran sorprendidos de que partidos antirrivales se unieran para salvar a Serrano, dicen. Esperemos a ver si ellos finalmente recapacitan. En el correísmo piensan igual, insisten en que Serrano debe renunciar. Nosotros no vamos a descansar hasta que el señor dé un paso al costado, renuncie porque es lo que le corresponde, no hay justificación. Lo cierto es que tanto José Serrano como el fiscal Carlos Baca deberán explicar ante el Pleno de la Asamblea el contenido de los audios filtrados y otros detalles. La fecha de la comparecencia recién se confirmará el próximo martes, pues el presidente del Legislativo suspendió la sesión donde se iba a tratar el tema. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. El pasado miércoles, la Asamblea Nacional debía seleccionar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, pero antes de que comience esa sesión, el audio de los compadritos lindos, de los acuerdos incumplidos, de las amigas, de los chiquitos, de las estrategias para bajarse a funcionarios públicos, captó la atención de los legisladores y se plantearon dos mociones. La primera, para que acudan al Pleno de la Asamblea los protagonistas de esos audios. Uno de los dialogantes, el titular del Legislativo, José Serrano, y quien lo difundió, el fiscal Carlos Baca Mancheno, a fin de que expliquen qué es lo que ha ocurrido. Esta mañana nos acompaña la asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, Paola Vintimilla. Le damos los buenos días y le preguntamos qué es lo que busca su organización política con estas comparecencias que fueron aprobadas por unanimidad. Buenos días, Lenin, amigos televidentes, muy buenos días. Primero que nada, déjeme decirle que desde el primer día que yo entré a la política, hace 10 meses ya,
Siempre me prometí decirles la verdad, que nada ni nadie me iba a callar. Y eso es lo que he venido haciendo durante estos 10 meses. Tiene que quedar claro de que yo no entré a la política para ser parte de un tongo, para ser parte de componendas, por ende tampoco estoy en un partido político donde se hace ese tipo de posturas o se tiene ese tipo de posturas. Nosotros en la Asamblea no hemos pedido absolutamente nada, no queremos presidencias de comisiones, no queremos nada. Simplemente nuestro pacto, el único pacto que nosotros tenemos es con el pueblo ecuatoriano y lo hemos venido demostrando durante estos 10 meses. ¿Por qué votamos en contra? ¿Por qué nos abstuvimos de votar en contra de la propuesta de la bancada del señor Lasso y de la bancada del señor Correa? Lo hicimos por 3 razones fundamentales, 3 muy clarísimas. La primera, nosotros no íbamos a estar en contra de lo que acabábamos de proponer. César Ron propone y se aprueba por unanimidad, mire, por unanimidad, absolutamente todos los asambleístas votaron a favor de que estas 2 personas, el presidente de la Asamblea y el fiscal general de la Nación, comparezcan ante el Pleno de la Asamblea General. Por lo tanto, no podíamos votar en contra de lo que ya habíamos pedido y ya había sido aceptado. Segundo, no podíamos estar de acuerdo porque lo que ellos piden, lo que pide la bancada de Creo, es la misma línea y lo mismo que ha venido pidiendo el correísmo desde hace algunos meses. ¿Qué piden ellos? Una reestructuración total de la Asamblea, comenzando por el CAL, comenzando por las comisiones, donde solo se ha pedido la renuncia a 2 presidentes de comisiones que no están trabajando, la Comisión de Relaciones Internacionales y la Comisión de Educación. A nadie más. No podemos poner de cabeza a la Asamblea Nacional. Eso sería afectarnos a todo el país, no solamente a la Asamblea. Le pregunto a la ciudadanía, ¿qué pasaba si esta propuesta se daba paso? ¿Qué pasa con la ley de plusvalía, por ejemplo, que recién está llegando al Pleno de la Asamblea? ¿Qué pasa con todos los proyectos de ley que estamos presentando? Ahora, ¿Sabe el caos al poner de cabeza a la Asamblea? Usted ha dicho que la propuesta de Creo fue pactada con correístas. ¿Cuál es el sustento de esa afirmación? Porque están siguiendo exactamente la misma línea. Y si ustedes se dan cuenta cómo se votó para aprobar esto, se van a dar cuenta que solamente son correístas, unos cuantos del BIN y los de Creo. Pero si vamos a eso, asambleísta, ustedes también tienen un pacto con los correístas porque votaron juntos en la moción de César Ron. Y tendrían también, bajo esa lógica, un pacto con los morenistas porque juntos se abstuvieron cuando se habló de reestructurarlo todo. O sea, usted habla de que tenemos un pacto con todas las bancadas. No, yo le estoy diciendo que desde su lógica, el hecho de coincidir en tiempos de mayorías móviles en una votación no significa que exista un pacto. Esto es por unanimidad. Un pacto porque son las únicas 2 bancadas que hablan de una reestructuración total de la Asamblea, pues. Y les estoy explicando el caos que eso ocasionaría. Tercero, ¿por qué no votamos a favor? Porque toda persona tiene primero que sustentar su defensa para que luego sea acusado, para que luego sea procesado. O no hicimos eso igual con Glass, o no se hace eso con cualquier persona. Primero se tiene que escuchar, se tiene que analizar y luego se tiene que tomar una decisión. Cualquier caso, cualquier criminal, primero se le va a escuchar y luego se le va a sentenciar. Mire, nosotros ni siquiera estamos por pedirle la renuncia a Serrano. Vamos más allá, nosotros le vamos a votar de su cargo después de escuchar lo que tenga que decir y que nos aclare cuáles son los acuerdos, señores. ¿Qué acuerdos tenían con el fiscal? Que nos aclare cómo que es que el fiscal tiene que jugar en una de las 2 canchas. El fiscal solo tiene que jugar en la cancha del Estado, a favor del Estado y a favor de los ciudadanos. Todas esas preguntas, lo del 30S, donde hubieron más de 5 muertos y muchísimas familias afectadas, policías que tuvieron que perder su profesión, nos tienen que aclarar todo. Nosotros necesitamos saber la verdad. Y créame, no es que le pediremos la renuncia, le repito, le votaremos de su cargo como tiene que ser. Dígame algo, algunos asambleístas socialcristianos como Henry Cucalón, Luis Fernando Torres, Dayana Pazley, se han referido
anteriormente a la necesidad de reestructurar las comisiones legislativas, tan así que incluso han dejado sin quórum algunas de ellas en las últimas semanas para que no puedan sesionar en rechazo a su conformación con mayoría correísta. Hoy les parece que eso no debe ocurrir. ¿Por qué? No, Lenin, no malinterprete mis palabras. Clarita fue 2 comisiones, de las 12 comisiones que hay en el Pleno de la Asamblea Nacional, 2 hemos pedido la renuncia. La una, por obvias razones, ustedes saben que no tiene la calidad moral el señor Espinosa para manejar la Comisión de Educación. Esa es la primera. Y la segunda, la Comisión de Relaciones Internacionales. ¿Y la de Justicia? Yo le pregunto y le pido, no se ha pedido. No se ha pedido. ¿Pero les parece que está bien conformada, que la preside de buena manera Marcela Guiñaga? No me parece, a mí yo no le puedo decir, pero si usted le escucha a Henry Cucalón o le escucha a otros... No, pero le pregunto a usted, ¿le parece que Marcela Guiñaga la preside de manera adecuada? Yo no estoy en esa comisión, Lenin, yo no estoy en esa comisión. A lo que he escuchado de la gente que está en esa comisión es que Marcela Guiñaga la maneja bien. ¿Y la de fiscalización? Si ellos no quieren ¿Dónde está la asambleísta Carrión? ¿Le parece que está bien manejada? Henry, Lenin... no le puedo decir porque yo no estoy en esas comisiones. ¿Cómo? Pero, embargo, pero por favor, usted como legisladora, me imagino que está al tanto de lo que ocurre en las comisiones. Lenin, pues, ¿no? Estoy muy al tanto y le estoy respondiendo. Ellos no están pidiendo reestructuración. Si ellos creen que Carrión y Aguiñaga no están haciendo que funcione bien la Comisión de Fiscalización y de Justicia, pues tienen que pedirle la renuncia como nosotros hemos hecho con Doris Solís. Ahora déjeme decir una cosa y que la gente... tome en cuenta esto. ¿Qué pasaba o qué pasa si ponemos de cabeza, como pretende la gente de Lazo y la gente de Correa, a la Asamblea Nacional? ¿Qué pasa con la ley de plusvalía? ¿Se ha puesto a pensar? Esa ley de plusvalía recién va a entrar al Pleno. Si nosotros ponemos de cabeza al Pleno, la ley de plusvalía, ¿cuánto tiempo se va a tardar para que se cumpla el mandato popular, que es derogarla? ¿Qué pasa con todos los proyectos de salud, de educación, el proyecto de la reforma a la ley de comunicación? ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, la moción de Creo decía que se reestructure en 7 días, ¿o no? Por favor, ¿Cómo, por favor, eso dice la resolución? ¿O no pueden ustedes en 7 días reestructurar las comisiones? No podrían hacerlo. ¿Usted cree que va a ser tan fácil que se dividan en 7 días todos los puestos? Porque eso es lo que ellos quieren. ¿Cuántos días se tomaron para conformar las comisiones? ¿No fue en un día? Lenin, es claro. Pero dígame, asambleísta, ¿no fue en un día? No, no fue en un día. No fue en un día. Hay cosas que se tienen que hacer. Otra pregunta que le hago. ¿Qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana transitorio? ¿Qué pasa si ponemos nuevamente de cabeza? Solo imagínense la escena, ¿no? Otra vez de cabeza le ponemos a la Asamblea Nacional. ¿Y por qué tendría que ponerse de cabeza, asambleísta Vintimilla? No me está dejando terminar. Porque al votarles a todos, a quitarles a todos de sus puestos, no hay presidentes, no hay vicepresidentes de comisiones, se cambia todo el la Asamblea se pone de cabeza. Y entonces no se podría cumplir tampoco con la conformación total del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué tendría que ponerse de cabeza la Asamblea si el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala en su segundo párrafo que en caso de ausencia definitiva del presidente de la Asamblea Nacional, el primer vicepresidente o vicepresidenta asumirá sus funciones hasta la elección de su titular? A Carlos Bergman, de Unidad Primero Alianza País, le tocaría momentáneamente asumir el cargo hasta que se elija un nuevo presidente del Parlamento. Y si la Asamblea se pone de cabeza, sería por la inacción de quienes la conforman. La ley es clara. No estoy de acuerdo con usted para nada. El momento en que quieran sacar a todos, porque ellos quieren sacar a todos, y también incluido a Bergman, todos los presidentes y vicepresidentes de comisiones. Aquí está la carta, señores, está en redes. Ellos quieren sacar absolutamente a todos. Y le voy a contar otra cosa que ustedes no han informado y que nadie lo ha hecho. Pero ustedes saben que en la votación para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, donde la ciudadanía se pronunció en las urnas, la bancada del señor Lazo, de Creo, se abstuvo. Para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana. Aquí ven estos azules de aquí. Se abstuvieron, señores. Ellos tampoco querían que en ese momento se conforme el Consejo de Participación Ciudadana. Así es como trabajan algunas bancadas, mientras otras trabajamos por el país, por la ciudad, presentando leyes y no queriendo ser protagonistas, ni tampoco ser parte de una troncha para llevarnos presidencias, vicepresidencias de comisiones que nunca formaremos parte.
ellos trabajan de otra manera. Nosotros sí trabajamos por el país. Paola Vintimilla, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, gracias por acompañarnos esta mañana. A usted, Lenny. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa y al regresar conversamos con Mauricio Proaño, asambleísta de la Revolución Ciudadana. El pedido de renuncia al presidente de la Asamblea, José Serrano, que ahora deberá comparecer ante el Pleno, al igual que el fiscal Carlos Vaca Mancheno. La posición del correísmo en esta decisión. Al regresar, quédese usted en nuestra sintonía. Mauricio Proaño, asambleísta de la Revolución Ciudadana por Pichincha, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a todos los televidentes del Ecuador y gracias por la entrevista. Buenos días. Con los votos del Partido Social Cristiano y Suma, con Alianza País, que evitaron un cambio en el orden del día para pedir la renuncia de José Serrano, ¿ven ustedes allí una nueva mayoría de la cual la Revolución Ciudadana ya no es ni será parte? Bueno, es claro que dentro de las votaciones hay una imagen de lo que puede haber pasado dentro de la Asamblea Nacional, pero también es importante saber de que cuando hay un tema ético, hay un tema moral, hay un tema de no transparencia, hay un tema de faltarle a la institucionalidad como Asamblea Nacional, hay un tema fuerte de crear que la primera autoridad de la Asamblea Nacional esté en estos bochornosos asuntos, tenga la posibilidad mucha gente de llegar y decir no, hay que apoyar en esto. Y eso hace que, sí, nosotros coincidimos con la votación con Creo, pero fue una coincidencia porque nosotros los que estamos frente a este problema ya de ética y de moral, hemos coincidido. Qué bueno que hemos coincidido en esto. Los otros bloques tendrán que explicar por qué no coinciden cuando es un tema donde existe una grabación y la persona involucrada dice que sí, que es verdadero. Y cuando uno revisa lo que es el video, es una cosa bochornosa. Y sobre ¿Ustedes eso, creen, más espacio, asambleísta, más tiempo para que funcione? ¿Ustedes creen que el presidente de la Asamblea debe renunciar entonces? ¿Con qué fin? Porque Alianza País cree que aquí se quiere promover el caos y acabamos de escuchar la posición del Partido Social Cristiano con su asambleísta también, de lo que se quiere es poner de cabeza a la Asamblea y también intentar, quienes están interesados en ello, en pescar a río revuelto en medio de la reestructuración o las reestructuraciones de las comisiones en la Asamblea. Bueno, eso no es cierto porque dentro de nuestro boletín que presentamos del manifiesto como bancada, dice muy claramente que nos despojamos de cualquier nivel de autoridad en las comisiones para que se dé una nueva reestructura. Yo mismo hace 3 meses indicaba que solo las comisiones, claro, y más eran las comisiones que se quería cambiar, eran los que se denomina a nuestro grupo, los correístas, que somos de la Revolución Alfarista. Entonces, eso es lo que se quería hacer. Pues dijimos, bueno, si queremos hacer una limpieza, queremos hacer una claridad en toda la Asamblea, pues nos cambiamos totalmente. Por eso no creo en la versión de que había que darle el derecho también a la defensa. Sí, va a tener el derecho a la defensa, pero no puede una de los estamentos del país, una de los más importantes como la Asamblea Nacional, estar dirigido por una persona que ya perdió credibilidad. Ok, pero en cuanto a la reestructuración, solo para no dejar pasar ese tema asambleísta, usted dice, bueno, por eso nosotros sugeríamos despojarnos de nuestros cargos en las presidencias y vicepresidencias de las comisiones, que fue lo que sugirió la Revolución Ciudadana. Pero Paola Vintimilla decía, a ver, pero ¿por qué una reestructuración total? ¿Por qué quieren poner de cabeza a la Asamblea si hay solo 2 comisiones en las que se ha pedido la renuncia de aquellos presidentes? Al parecer, Paola Vintimilla, el Partido Social Cristiano, está contenta con el trabajo, por ejemplo, de la presidencia de la Comisión de Fiscalización y algunas otras en las que también están sus compañeros correístas presidiendo. Sí, pero por eso, si hace una reestructura no es para virar todo, es para hacer un análisis de evaluación de qué comisión ha hecho más trabajo. Y cuando uno revisa, la comisión de los compañeros de nuestra bancada que están a cargo de estas comisiones son los que más trabajos han presentado, pero después de la votación de vicepresidencia a favor de las bancadas que votaron a favor para la vicepresidenta, comenzó este boom, como que hubo algún acuerdo en la cual íbamos en contra de las comisiones para poder tener opciones las demás bancadas dentro de las comisiones. Por eso decimos nosotros, mejor hacemos un cambio total y como decíamos anteriormente, la elección para comisiones se hace en un solo día. Y no creo que eso podía acarrear una destitucionalización. Acarrear aún en contra de la institucionalidad es hablar de componentes, es hablar
de acuerdos, es de hablar de gente, anular a gente para que ya no pueda participar en ninguna otra cosa. Y ese es un problema que tenemos los asambleístas actualmente. ¿Cómo ven ustedes el mensaje inmediato de sus ex compañeros de Alianza País? Inmediatamente después de conocerse las grabaciones con el ex contralor Polit y el presidente de la Asamblea, ese comunicado de respaldo al presidente José Serrano. Bueno, eso, recordemos, también era un poco la costumbre de Alianza País, del propio presidente, el movimiento de Alianza País, del cual ustedes eran parte, el respaldar a sus compañeros pues inmediatamente o independientemente de lo que estaban siendo acusados. Claro, pero porque esas personas negaban o tenían el derecho a defenderse y negar las pruebas que se le ponían en contra. Pero en este caso hay una prueba y hay una aceptación de la persona de José Serrano de que sí estuvo en esa grabación. Entonces, ¿cómo puede defender? Eso ya no es una cuestión de defensa de compañerismo, es una cuestión de defensa. Bueno, pero así salían de ustedes a defender también a Mosquera, Delgado, Glass, Alex Bravo, Capaya en su momento. Pero nosotros lo que hemos dicho, y fuimos muy claros con Jorge Glass, que la justicia sea la que decida, la justicia sea la que dé el dictamen. Nosotros hemos dicho claramente, hemos de defender a la gente que tiene pruebas, que puede defenderse y que no tiene ningún problema. Pero sí también vamos a condenar y que vayan presos cualquier persona, sea de nuestro movimiento, sea de las bancadas opositoras, sea de las autoridades que sea, que incumpla. Porque cuando nos dijeron esto, ustedes son empleados públicos, son servidores públicos, nos dieron las reglas de juego de trabajar con honestidad, con transparencia y no haciendo sus cosas para que luego estemos en esos problemas. Yo creo que personalmente no voy a apoyar ningún aspecto de darle más aire a esto de la Asamblea Nacional, darle más aire al presidente de la Asamblea para que ponga su renuncia. Creo que deberíamos un poco de valores, que tenemos valores nosotros personales, cuando no hay credibilidad, cuando ya no existe esa transparencia, uno tiene que dar un pie al costado y tiene que dejar que la institución nuevamente se refunda y se siga con el trabajo que tiene que hacer. Están pidiendo desde la Asamblea, lo que sí se aprobó con unanimidad, es la comparecencia del presidente José Serrano, del presidente de la Asamblea y del fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno. Primero, ¿qué le quieren preguntar al presidente de la Asamblea sobre lo que se dice en esta grabación? ¿Cuáles son aquellos puntos que hay que aclarar para ustedes? Bueno, nosotros pedimos la presencia y puede haber sido que renuncie o que pase lo que pase en la presidencia. Tenía que venir porque tenemos como empleados públicos casi un año para seguir informando de lo que ha hecho y lo que no ha hecho dentro de la Asamblea Nacional y de cualquier institución pública. Así que también nosotros pensábamos que totalmente iba a haber este apoyo, la renuncia del presidente de la Asamblea y también llamarle nuevamente porque va a estar dentro de su periodo de que debe informar a la gente. Correcto, pero ¿qué le quieren preguntar? Es decir, ¿cuáles son los cabos sueltos de esa conversación con el Contralor? Bueno, lo que hay que preguntarle es, ese es el tema grave, que lo que está ahí dijo que es cierto. Él reconoce que hubo este video. ¿Qué más se puede preguntar? Pues reconoció que era él quien conversaba, pero que habría que analizar los tiempos y el contexto de la conversación, fue lo que dijo el presidente de la Asamblea. 20 de noviembre del 2017, es de hace 2-3 meses, es reciente, habla con un prófugo de la justicia, habla con una persona que en los videos hablaba sobre dineros que se tienen que dar de Odebrecht a él y que le depositen en cuentas, hablan de una persona de ese tipo. Entonces, ¿qué podemos probar más? Y hasta la prueba, la misma persona dijo que eso cierto los videos. Entonces, ¿la comparecencia para qué? ¿Qué es necesario aclarar todavía? Yo creo que fue solo para dar más aire, un poco más de espacio para ver si encuentran tal vez otros documentos en contra de otras personas para poder tratar de defenderse. Pero creo que ya cuando es el tema de credibilidad, de ética, de moral, yo creo que sobre eso nosotros vamos a ser muy firmes. No, sea quien sea, eso quede muy claro, sea quien sea, nosotros pediremos la salida y pediremos que se respete a la decisión que hizo el pueblo ecuatoriano. Y al fiscal, que el presidente de la Asamblea ha presentado documentación en Fiscalía respecto a su actuación en el 30S cuando él era parte de esa comisión investigadora. Polit, recordemos que habló de un informe de Contraloría reservado con indicios de responsabilidad penal, pagos con sueldos, pago de sueldos más bien con fondos reservados. ¿Qué corresponde con esa investigación allí?
tiene que responder también el fiscal. Aquí no es una cuestión de que a unos salvamos y a otros no. Cuando el delito, el problema esto de amenazas, de a que apenas sale un video, después en la tarde asoman juicios contra uno, contra otro, un informe en donde no existió un informe, el mismo contralor subrogante indicaba que no hay el informe, luego asoma un informe, se dice que son originales, luego se revisa que si son originales o no, y revisan y dicen que no son originales, son copias lo que se presenta. Todo es una complejidad en donde cuando hay mentira de por medio nunca van a llegar a acuerdos de lo que pasa. El fiscal también, él tiene que dar razón a esto. Y si ha habido y existen pruebas de que ellos manejaron mal fondos reservados, pues tendrán que darle a la justicia y la justicia tendrá que dar la sentencia que se merece. La opinión de Mauricio Proaño, asambleísta de la Revolución Ciudadana por Pichincha, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. A usted. 7:31, una pausa y al regresar en nuestros estudios nos acompaña Guillermo Celi, asambleísta nacional de Suma. El voto de abstención de Suma en la moción para solicitar la renuncia del presidente de la Asamblea, José Serrano. Regresamos, no se vayan. Y a esta hora nos acompaña Guillermo Celi, asambleísta nacional de Suma. Muy buenos días. Muy buenos días, Lenin. Muchas gracias por su invitación. Mi abrazo a los ecuatorianos. Se emocionó por parte de sus ex aliados, el movimiento Creo, la posibilidad de reorganizar la Asamblea Nacional, desde la presidencia hasta la última de las comisiones, pasando por el Consejo de Administración Legislativa, y ustedes se abstuvieron de aquello que viene a ser lo mismo que decir no. ¿Por qué razón? Mire, Lenin, nosotros planteamos una moción que fue aprobada por unanimidad. Esa moción determina que estos hechos, de los audios que se han dado a conocer en esta semana, que son hechos graves y muy graves para el país, tienen que ser dilucidados en el control y fiscalización que debemos ejercer en la Asamblea Nacional. Es por eso que se aprobó ante nuestra moción planteada que se establezca la presencia en 7 días a más tardar tanto del fiscal general de la Nación como del presidente de la Asamblea Nacional para que le rindan cuentas al país. Esa moción fue aprobada por unanimidad. Luego se presentó otra moción por el lado de Creo, a la cual nosotros nos abstuvimos. ¿Por qué? Porque esa moción lo que planteaba era una renuncia. La renuncia es lo más fácil, pues. Con la renuncia no se va a saber absolutamente nada. Los señores se van a su casa y se acabó el problema. Y eso no es lo que quiere el país. El Ecuador lo que quiere es un baño de verdad. Y estas dos autoridades tienen que rendirle cuentas al país y nosotros, luego que rindan cuentas a los ecuatorianos, tomaremos todas las medidas que sean necesarias, inclusive el procesamiento y cesación de funciones. Pero dejemos en claro algo, cuando ustedes dicen querer explicaciones precisas y detalladas sobre lo que dicen los audios, ¿es solo para cumplir procedimientos o es que hay algo de lo que allí se dice que no les ha quedado claro? Porque el presidente de la Asamblea aceptó que es un audio real, que sí conversó con un prófugo de la justicia, y allí se escucha que se habla también de la necesidad de bajarse al fiscal. ¿Qué otra explicación necesitan? Muchas explicaciones. ¿Quién es el chiquito? ¿De qué documento se habla? ¿De qué se está contextualizando en esa conversación? ¿Cómo se obtuvieron esas conversaciones? Esos son los temas que necesitamos saber. Y es lo que quiere saber la gente. Ya la gente está cansada del buche y pluma y se acabó las cosas. No, señor. Aquí hay que investigar bien, a profundidad. Aquí hay que hacer una acción de fiscalización seria y nosotros estamos en ese lado. De profundizar, de recabar información, de recabar documentación, de recabar testimonios de los involucrados para que se sepa la verdad. El Ecuador eso es lo que quiere. Ya estamos cansados de los 10 años del correísmo, que hoy día, cuidado, es el correísmo y el expresidente Correa, que también quieren convulsionar, generar caos, generar ingobernabilidad en el Ecuador, y nosotros tampoco nos vamos a prestar para ello. ¿Con qué intención? Bueno, pues usted sabe cuáles pueden ser las intenciones. Lograr cualquier cosa que no sea un orden constitucional y la gobernabilidad que queremos todos los ecuatorianos. Eso es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere el país? El país lo que quiere es empleo, apoyo al emprendimiento, lucha contra la corrupción, cuidado a nuestros niños que han sido violados en el gobierno de Correa, que no se pudo haber investigado. Inclusive un exministro hoy día preside la Comisión de Educación. Él debería, eso sí, reorganizarse, al igual que la Comisión de Fiscalización, que le puso alfombra roja pues a la corrupción. Hoy ya se acuerda
usted o nos olvidamos que le pusieron alfombra roja al show que hicieron cuando fue el expresidente hoy sentenciado por corrupción? Es decir, ustedes sí están de acuerdo con que se reestructuren las comisiones. Bueno, hay muchas comisiones que deben reestructurarse, por supuesto que sí. Nosotros eso sí consideramos. Pero en este momento no podemos desviar la atención de lo principal. ¿Y qué es lo principal? Lo principal es que se sepa la verdad, que las dos autoridades, fiscal y presidente de la Asamblea Nacional, den a conocer a los ecuatorianos, a la luz pública, todo lo que saben. Y luego que se diga todo lo que saben, y esto es parte del proceso de control político, tomaremos todas las medidas necesarias, inclusive, de ser del caso, el procesamiento y censura. El 28 de febrero, la fiscal provincial de Pichincha, Tania Moreno, ordenó archivar la indagación que se desarrollaba en el caso de la contratación del Metro de Quito con Odebrecht. Al día siguiente, ustedes con sus votos le dan tiempo a José Serrano, lo salvan de la moción del pedido de renuncia. ¿Es la fiscal subrogante la amiga de la que hablaba Carlos Pollitt? Mire, Lenin, hay que ser muy claros, y el Ecuador lo sabe. El expresidente Correa y el correísmo jamás le perdonó a Mauricio Rodas y a Suma haberle ganado la alcaldía de Quito. Por eso emprendió en ese gobierno de persecución y de corrupción una persecución política contra el alcalde Mauricio Rodas. ¿Por qué? Porque justamente le era incómodo, porque era una nueva visión que se traía al país. Y adicionalmente por eso trató de generar dentro de esta trama de corrupción de Odebrecht, meterle la culpa a otros, cuando era en su gobierno que se habían llevado el santo y la limosna. O ya nos olvidamos que el día de ayer el ex ministro Mosquera se acaba de declarar culpable, o está por declararse ya culpable, de acuerdo a lo que ha señalado su abogado, en el caso de corrupción de Odebrecht. Así que la gente está clara, y lo uno no tiene nada que ver con lo otro. ¿Por qué? Porque esa investigación ha tenido más de 13 meses investigando, y lo que ha sucedido es que se ha archivado porque el alcalde Rodas ha demostrado la transparencia de ese proceso. No es porque ustedes tienen un acuerdo político con el morenismo. De ninguna manera. Nuestro único acuerdo político es con los ecuatorianos. La gente lo sabe, somos gente seria, y por eso estamos tomando acciones claras, concretas, en favor de la transparencia y la firme lucha contra la corrupción. Porque hay voces que señalan que sí, que efectivamente hay un acuerdo político entre Suma y el morenismo, porque actúan con la misma parsimonia y la gente quiere respuestas firmes y urgentes. En este país se habla y se habla de una cirugía mayor contra la corrupción, pero lo único que vemos es que se les está pasando la mano con la anestesia. La gente está clara, estamos cansados del buchi pluma. La gente quiere acciones concretas y lo hemos hecho. Tiene que comparecer el fiscal y el presidente de la Asamblea Nacional para que se sepa todo. Y en materia legislativa, somos nosotros los que hemos ya planteado la ley de sedes, de zonas francas de desarrollo en materia turística, para la generación de empleo de los ecuatorianos. Ya está en el debate en la Comisión de Gobiernos Autónomos, y esa es una propuesta que le hemos llevado y la estamos cumpliendo. Así que, Lenin, hay que trabajar rápido en materia de empleo, pero también en materia de firme fiscalización. Lo que sí es también muy claro, y hay que dejarlo sentado, es que el correísmo y el expresidente Correa quieren el caos, y eso no lo podemos permitir. Aquí vamos a hacer las cosas claras, y que el gobierno del expresidente Correa le rinda cuentas con todos estos escándalos de corrupción. Y qué bueno que ahora tengamos ya un Consejo de Participación Ciudadana de Transición con personajes, con mujeres y hombres de valía, que tienen que hacer una profunda labor, hacer una investigación profunda de cómo así se daban esos puestos de órganos de control a los amigos, agnados y cognados del correísmo, hacer una firme evaluación de los órganos de control actual para que este Ecuador realmente sea transparente y empecemos a luchar de manera contundente en contra de la corrupción. Ustedes dicen que son de oposición, pero ¿a qué se oponen? ¿Al gobierno o no es? Nosotros nos oponemos a las acciones que no se compaginan y no benefician a los ecuatorianos. El Ecuador ya está cansado de la pelea, de la diatriba, de la persecución, de lo que hizo el correísmo. Tenemos que llegar a consensos mínimos. Por eso yo planteé una agenda legislativa en la Asamblea Nacional. Hay, inclusive en la última reunión de coordinadores de bancada hemos llegado a un acuerdo que hay que establecer acciones y prelación de leyes por el empleo, por el apoyo del emprendimiento, con evaluación al menos de 3 veces al año en la Asamblea Nacional para ver qué se está cumpliendo y qué no. Y la creación de una unidad de seguimiento legislativo para darnos cuenta qué leyes están funcionando en favor del empleo y el apoyo del emprendimiento de los ecuatorianos y cuáles
vez no, para rectificar inmediatamente y lograr que la legislatura se convierta en el mejor aliado de los ecuatorianos. Ese es el camino y eso es lo que quiere la gente, eso es lo que quieren los ecuatorianos, eso es lo que quiere la juventud y hacia allá nosotros estamos encaminados. Una vez más, el asambleísta Héctor Yepes no votó con el bloque. Ya ocurrió antes cuando fue la designación de María Alejandra Vicuña como vicepresidenta. ¿Qué pasa con él? Bueno, él tendrá que dar sus explicaciones. Nosotros como movimiento vamos a tomar las propias en su momento, lo estamos analizando. Pero usted me dijo que ya iban a tomar acciones y que lo estaban analizando la vez anterior. Sí, porque hay temas mucho más importantes como aquellos que son la generación de empleo, la lucha firme contra la corrupción, y eso en su momento el movimiento Suma tomará la decisión firme y dentro del marco democrático que tiene que ser, pero siempre respetando nuestra bandera ideológica, que es el modelo de gobierno responsable y la unidad férrea de nuestro bloque Suma. Guillermo Celia, asambleísta nacional por Suma, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Concluimos así esta emisión y a ustedes, como siempre, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar, Lenin, contigo la próxima semana. Será hasta entonces un buen fin de semana para todos.